La noche que despertó el más allá en el cementerio 5. Los últimos resplandores del sol se desvanecían en el horizonte cuando llegué al pequeño pueblo donde había pasado mi infancia. La brisa fresca transportaba el aroma de cempasúchil y la mezcla de incienso que llenaba el aire en la víspera del Día de Muertos. Después de años fuera, regresaba en busca de la conexión con mis raíces y de la nostalgia de las tradiciones que habían marcado mi infancia. El pueblo estaba envuelto en un aire festivo, con calles adornadas con papel picado y ofrendas que honraban a los seres queridos que ya no caminaban en este mundo. Mi corazón se llenó de emoción al recordar los años en los que participaba con mi familia en estas celebraciones. Esta vez, decidí unirme a un recorrido guiado por el antiguo cementerio, en busca de una experiencia más profunda y auténtica. El grupo se congregó en la entrada del camposanto, una mezcla heterogénea de personas de todas las edades, ávidas por sumergirse en la mística del Día de Muertos. Las guías, vestidas con trajes tradicionales, nos dieron la bienvenida con sonrisas enigmáticas. Una de ellas, con ojos penetrantes y cabellos oscuros, se destacó como líder del grupo. La caminata comenzó con relatos de antiguas leyendas, historias de amor y tragedia que aún resonaban entre las lápidas. Los participantes se maravillaban ante la narrativa tejida por las guías, que combinaban a la perfección la tradición con una pizca de suspenso para intensificar la experiencia. Sin embargo, mientras avanzábamos por el cementerio, algo parecía inquietante en las sombras. Mis sentidos, afinados por experiencias pasadas, captaron la sutil alteración en la atmósfera. Las guías, conscientes de mi capacidad para percibir lo inexplicable, intercambiaban miradas nerviosas cuando creían que no las veía. La noche prometía ser más intrigante de lo que cualquier relato podría haber anticipado. Llegamos a la sección más antigua del cementerio, donde las lápidas de piedra revelaban fechas que se remontaban a siglos atrás. En este lugar, las guías decidieron intensificar la experiencia, realizar rituales ancestrales y sumergirnos en la autenticidad del Día de Muertos. Incienso, velas y cánticos resonaban en el aire, creando una atmósfera sobrecogedora. Fue entonces cuando noté una lápida particularmente antigua, adornada con símbolos misteriosos y grabados que contaban historias olvidadas. Mientras tocaba la piedra fría, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo, y pude sentir la conexión con algo más allá de lo tangible. Algo que no había estado presente en mis visitas anteriores al cementerio. Decidí seguir mi intuición y adentrarme entre las sombras. Las guías continuaron con sus rituales, pero yo me dirigí hacia una sección del cementerio que parecía estar al margen de la celebración. Entre las lápidas descuidadas yacen recuerdos que la gente prefería olvidar. Fue allí donde encontré una antigua puerta de hierro, cubierta de musgo y prácticamente invisible entre las sombras. Al acercarme, sentí una resonancia familiar, como si esta puerta hubiera sido el epicentro de la alteración en la realidad. Mi corazón latía con fuerza mientras decidía abrir la puerta, desvelando un pasadizo oscuro y misterioso. Crucé el umbral, y la puerta crujía detrás de mí. El ambiente en el otro lado era palpablemente distinto. Las sombras adquirían formas más definidas, y una sensación de antigüedad y sabiduría emanaba de cada rincón. Era como si hubiera entrado en un reino oculto, un lugar donde las almas descansaban en paz y las historias del pasado vivían eternamente. Sin embargo, mi asombro se vio interrumpido por una presencia inquietante. Una figura oscura se deslizaba entre las sombras, una entidad que no pertenecía ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. La anciana que me guió en mi última experiencia apareció ante mí, su mirada llena de advertencia. Me explicó que la puerta que había abierto no solo conectaba con los muertos, sino también con entidades más allá de la comprensión humana. Habíamos desencadenado algo que iba más allá de la celebración del Día de Muertos, algo que amenazaba con alterar el equilibrio entre los dos mundos. Decidimos cerrar la puerta, pero esta vez sería más difícil. Las sombras, conscientes de nuestra presencia, se retorcían con malicia. Regresamos al cementerio principal, donde las guías continuaban con sus rituales, sin percatarse de la amenaza que se cernía sobre nosotros. Con la anciana a mi lado, tracé un círculo de protección en el suelo y comenzamos un contrarritual para cerrar la puerta dimensional. Mientras pronunciábamos antiguas palabras y canalizábamos nuestra energía, las sombras intentaban resistirse,
como si su existencia dependiera de mantener ese pasaje abierto. El grupo, ajeno al conflicto que se desataba en las sombras, miraba con asombro las representaciones teatrales de las guías. Las luces de las velas se agitaban, y los elementos de la naturaleza parecían danzar en consonancia con nuestro esfuerzo por restaurar el equilibrio. Las guías, finalmente conscientes de la verdadera naturaleza de la situación, se unieron a nosotros en el último esfuerzo para cerrar la puerta. La anciana pronunció un conjuro final, y una luz intensa envolvió la antigua entrada. Las sombras retrocedieron, y la puerta se selló con un estruendo sobrenatural. El silencio que siguió fue abrumador. Las sombras se disiparon, y la energía en el aire se volvió más liviana. El grupo, aliviado por el final de la experiencia, agradeció a las guías por la inmersión en el Día de Muertos. Pero para mí, la noche había sido una revelación, una conexión más profunda con lo sobrenatural que había marcado mi vida de una manera irreversible. Después de la experiencia en el cementerio, decidí explorar más a fondo mis habilidades y comprender la verdadera naturaleza de la conexión entre los dos mundos. La anciana, agradecida por mi valentía, se convirtió en mi mentora. Juntas, exploramos los misterios de lo oculto y nos propusimos preservar el equilibrio entre los dos reinos. A medida que los años pasaban, me convertí en una guardiana de los secretos, una protectora de la frontera entre lo visible y lo invisible. El pueblo, desconociendo la verdad que acechaba en las sombras, continuaba celebrando el Día de Muertos con alegría y devoción. Cada año, al llegar la víspera del Día de Muertos, recordaba aquella noche en la que abrí la puerta a lo desconocido. Pero ahora, en lugar de temor, sentía un profundo respeto por las fuerzas que yacían más allá de nuestra comprensión. El equilibrio entre los dos mundos permanecía intacto, gracias a unos pocos dispuestos a enfrentar lo sobrenatural y a recordar que en la festividad del Día de Muertos, la línea entre la vida y la muerte se desvanece, permitiendo que los dos mundos se entrelacen en una danza eterna. Querida comunidad de confesiones y relatos de medianoche, agradezco profundamente a cada uno de ustedes por ser parte de este fascinante viaje nocturno. Las confesiones compartidas y los relatos tejidos han creado una conexión única entre nosotros. A quienes han confiado sus secretos, y a todos los oyentes, gracias. Los invito a seguir explorando juntos el misterio de la medianoche y a ser parte activa de esta comunidad. Hasta el próximo episodio, donde la oscuridad continuará revelando sus secretos y la noche seguirá siendo cómplice de nuestras historias. Con gratitud, confesiones y relatos de medianoche.